Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en Presencia Universitaria. Y bueno, continuando con más de la información aquí en Presencia Universitaria, hoy estaremos hablando de diversos temas económicos y justamente esta tarde nos acompaña el maestro Arturo Muñoz Villalobos, quien es el presidente del Colegio Queretano de Economistas, y también al doctor Roberto Alejandro García Jiménez, quien es coordinador de la licenciatura en Economía Empresarial, pues a quienes les agradecemos que esta tarde nos acompañen aquí en Presencia Universitaria. Por el contrario, un gusto y como siempre. El gusto es nuestro y a la orden. Bien, pues justamente, pues ya como lo mencionaba hace unos momentos, pues también platicar de cómo cierra este año 2023, pues aquí para el estado de Querétaro. Antes de entrar en eso, pues preguntarles a ustedes cuáles son pues algunos indicadores con los cuales uno puede tener para pues señalar si hubo un crecimiento o no económico en alguna entidad y pues posteriormente también pues para estarlos evaluando si estos pues de alguna manera se estuvieron cumpliendo aquí en el estado de Querétaro. No sé, ¿quién de ustedes guste iniciar con esta reflexión? Maestro, si gustas. Claro. Gracias. Bueno, yo creo que las condiciones que hoy tiene la entidad y desde luego en comparación con otras entidades federativas, podemos decir que al cierre de este año 2023 va a ser un cierre positivo. Y uno de los indicadores importantes, emblemáticos que nos dan cuenta de ello es precisamente el comportamiento del Producto Interno Bruto. Todavía no está el dato al cierre, todavía no están los datos al cierre. Sin embargo, de acuerdo a los resultados que se tienen en un indicador que es el ITAE, el indicador trimestral de la actividad económica estatal, que es un adelanto del PIB estatal, porque el dato de PIB estatal pues, se da a conocer después de 5 o 6 meses. Entonces se hacen estimaciones. Entonces, por un lado, de acuerdo a las estimaciones de cierre de este año en el contexto nacional, que va a ser más o menos como del 3.2%, es la estimación que se tiene al cierre del 2023 en el contexto nacional. Nosotros ubicamos que el cierre de la economía de Querétaro esté ligeramente por arriba del 4%. ¿Y por qué citamos esta cifra? Porque siempre el estado de Querétaro ha estado por arriba de ese promedio nacional, ¿sí? Ha estado siempre entre 1.5 o hasta 2 puntos por arriba de ese promedio nacional. Comentándolo de manera general, esto lo podemos ir analizando a nivel sectorial, a nivel de las ramas productivas, y ahí vamos a encontrar pues, ramas productivas mucho más dinámicas, que pudiera ser, por ejemplo, la industria automotriz, ¿sí? O pudiera ser la aeronáutica, o pudiera ser la logística. Entonces ahí vamos a encontrar datos que inclusive están por arriba de estos promedios. Pero en términos generales, nosotros ubicamos una tasa de crecimiento al cierre del 2023 para el caso de Querétaro en arriba del 4%, 4.3, 4.5%. Esto es por arriba del promedio nacional. El promedio nacional está ubicado, la estimación está ubicada en 3.2%, 3.2%. Y esto, pues, ¿qué representaría, no? Que el estado de Querétaro, pues, tenga un crecimiento, pues, del PIB un poco, pues, mayor a este promedio nacional. También, si se lo pudieran explicar a nuestra audiencia, esto qué representaría. Sí. No sé, ¿quieres? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Sí, concordando con lo que nos comenta el maestro Villalobos, con los datos duros que está presentando, concuerdo totalmente en el aspecto de que el cierre para el 2023 en el estado de Querétaro se observa como un buen cierre. Y no solamente eso, sino se observan buenas perspectivas para el 2024. Es decir, los datos que comentaba el maestro Villalobos, los vamos ahorita a desglosar un poquito para que las personas nos puedan entender qué es lo que significa. Bueno, antes de entrar a los datos y confirmar los datos que comenta el maestro Villalobos, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, pues es la cantidad de bienes y servicios
que produce ya sea un país, un estado o una entidad, en este caso el estado de Querétaro. Entonces, los datos que estamos comentando ahorita que funcionan de esta manera, la producción total de bienes y servicios durante un año las genera a nivel nacional. Entonces, se suma todo lo que hace el país y nos da este 3.2, que es el que está en la perspectiva que inclusive está corroborado por Fondo Monetario Internacional, que es la perspectiva para nuestro cierre. ¿Por qué? Porque si lo pudiéramos analizar, hacer una comparación del tipo contable, es como el cierre de una empresa. Esa se hace hasta final del año. Hasta final del año sabemos ya totalmente la cantidad de movimientos que se produjeron. Entonces, el cierre, la expectativa, como lo comenta muy bien el maestro Villalobos, se aproxima al 3.2, inclusive corroborado por Fondo Monetario, y sería el cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos produciendo más bienes y servicios que el promedio del país. Es decir, el país produce ya de manera promediada, valga la redundancia, una cantidad determinada. Entonces es este 3.1. ¿Qué sucede? Nosotros, o el estado de Querétaro, está produciendo más bienes y servicios que el promedio de la media nacional. Entonces, esto es muy importante para el Estado. ¿Por qué? Porque nos permite mostrar que estamos avanzando de una manera importante. Y saliéndome un poquito del tema, es bueno comentarlo porque nosotros como Estado dependemos mucho de lo que son las exportaciones de este tipo de actividades, la producción primaria, y tenemos que recordar que ahorita se está viviendo un momento de desaceleración importante en el mundo e inclusive del mismo país. O sea, el mismo país se está desacelerando. Tuvimos crecimientos, por ejemplo, en el 22 del 3.4, ahorita se espera el 3.2, es decir, menor producción. Sin embargo, ante eso, el estado de Querétaro con el 3.1 está por encima de estos datos de la media nacional. Sería como una explicación de por cuál es la importancia del Producto Interno Bruto. En este caso, además de el Producto Interno Bruto, ¿qué otros son indicadores también importantes pues, para medir un crecimiento económico? Esto se los pregunto porque justamente pues, llevando una revisión de algunos indicadores, por ejemplo, que pues, da a conocer el INEGI, incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad, pues el estado de Querétaro en algunos rubros, en cuanto a salarios, brecha salarial, por ejemplo, también en informalidad, pues queda, por ejemplo, en el caso de la informalidad, queda en uno de los primeros lugares a nivel nacional, ¿no? También en esta cuestión de brecha salarial de género, pues también preguntarles a ustedes, pues cómo se podría revertir esto y también esto cómo influye, pues también tomando en cuenta esto que me comentan del Producto Interno Bruto, es decir, pues estas dos cuestiones. Claro. Cuando escuchamos el término Producto Interno Bruto, es un indicador agregado. Okay. Se puede desagregar y también hay información desagregada en ese sentido. E indicadores agregados dentro del PIB son precisamente el consumo, el ahorro, la inversión, el gasto del gobierno, las exportaciones, menos las importaciones. Entonces habría que ir a revisar ya de manera desagregada cómo se están comportando estos indicadores. Y por ejemplo, si hablamos de inversión, podemos hablar de inversión privada y de inversión pública. Y si aquí asociamos, por ejemplo, el caso de la inversión pública, pues es importante, por ejemplo, ahorita las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en la entidad, ¿sí? Esto le está dando cierto dinamismo, ¿sí? Okay. En obra pública. Ahora, del otro lado, dada también las propias condiciones macroeconómicas, el tema de la inversión privada, ¿sí? Precisamente la atracción de inversión, la llegada de empresas. ¿Y por qué se da esto? Porque precisamente las condiciones que se han ido generando en la entidad federativa lo van permitiendo. No sería lo mismo si lo comparáramos con otra entidad federativa donde uno de los problemas latentes o muy asentados podría ser el crimen organizado. Mientras una entidad federativa no abata a esos niveles, pues no va a tener condiciones para lograr atraer inversión. Entonces, esos son algunos de los elementos. Por el otro lado, si nos fuéramos a revisar el consumo y el ahorro, ¿no?
Y esto pues también tiene que ver también con ciertas condiciones que se generan en el ámbito, vamos a decir, federal macroeconómico. Como por ejemplo el tema del ahorro. Va ligado al tema de la inflación y va ligado al tema de la tasa de interés, por ejemplo, ¿sí? O inclusive también con el tipo de cambio. Entonces, ¿qué papel están jugando todos estos indicadores para generar estas condiciones? ¿Sí? Y habría que revisar esta parte de los mismos. Y se observan indicadores positivos, no obstante que, por ejemplo, también el tema del consumo, ¿no? Se eleva el consumo, pero aquí algo muy importante también, que no dejemos a un lado el ahorro, ¿sí? Que hay esas condiciones de ahorro, porque el ahorro es inversión a futuro, ¿sí? Entonces habría que ir revisando estos indicadores de manera desagregada para ir viendo de qué manera, cómo se están traduciendo en niveles de bienestar para la población, ¿no? Y en este caso, pues justo esto que acabas de señalar en cuanto a bienestar de la población, también si tuvieran pues este análisis que se hace, cómo se mantiene Querétaro, pues hace unos momentos igual ya les compartí algunas cifras, ¿no? Donde pues de alguna manera son pues algunos focos rojos, incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad pues señalaba como, por ejemplo, pues mal evaluado en algunas cuestiones económicas, pero esto cómo se ve reflejado también en la calidad de vida de los queretanos, ha mejorado en cuestiones económicas. ¿Ustedes también cómo observan todo este panorama? Bueno, aquí serían varios puntos, son varias preguntas al mismo tiempo y yo creo que yo creo que hay dos cosas que hay que analizar aquí, una parte importante. El estado de Querétaro depende también de ciertas circunstancias globales de las cuales no se puede escapar, ¿no? Entonces hay unas circunstancias que impactan en la economía del país, del mundo y obviamente nos toca a nosotros y no es directamente por parte del Estado. Lo que comentaba ahorita el maestro Villalobos es muy cierto, se está creando una fuerte infraestructura y hemos tenido algunos cambios, por ejemplo, en el impacto, ahorita lo que nos comentabas del aspecto económico, porque yo pienso que se está reconfigurando también el modelo económico mundial y es donde nosotros tenemos que ver también esa importancia. Es decir, me voy a meter un poquito en temas del nearshoring, por ejemplo, donde, por ejemplo, la inversión se está yendo mucho hacia los estados del norte. Entonces, el beneficio social se está viendo un poquito mejor en los estados del norte, pero por esta tremenda inversión, ¿no?, que estamos escuchando. No son datos que dijéramos en un momento son causados o derivados por el Estado, ¿no? Yo creo que el Estado está también reconfigurando su modelo económico y yo considero que lo está haciendo de manera adecuada por la perspectiva, porque ahora tiene que luchar, por ejemplo, contra ese problema. Sin embargo, acabamos de escuchar hace poquito que se tienen aproximadamente 50 proyectos de inversión que se van a hacer aquí en el Estado, donde se va a generar alrededor de una cantidad importante, me parece que son más de 10,000 empleos, donde se está viendo la nueva reconfiguración para precisamente abatir, porque hay cosas, ahorita lo que comentabas del IMCO, que está haciendo los datos, por ejemplo, nos coloca como uno de los principales estados en productividad. O sea, nos pone, creo que nada más estamos por debajo de la Ciudad de México. Entonces es un estado altamente productivo, pero sin embargo hay cuestiones socioeconómicas, sociogeográficas que causan que haya una transformación, que es donde los estados o el Estado busca atacar, ¿no? También otra con lo que comentabas, son diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la informalidad es un tema importante también a nivel nacional, ¿no? O sea, el tema de la informalidad pega a nivel nacional por la situación macroeconómica global, ¿no? Entonces, a veces la incapacidad de producir una gran cantidad de empleos. Ahora, otra cosa muy importante, tocando el punto, hay un dato, ahorita que decías el tema social, sí hay dos puntos, ¿no? Tocabas el tema de género, que también es muy importante, y el INEGI lo tocó en el ENOE recientemente, y es un dato muy importante para todos aquellos que todavía no creen que el sueldo que reciben las mujeres sigue siendo inferior y que se tiene que luchar con eso para igualarlo. El mismo ENOE pues está dando el resultado, ¿no? O sea, hay un porcentaje por debajo con el cual hay que buscar una igualdad social, pero también por parte nacional. Ahora, el índice de progreso social que mide cómo está el Estado, cómo está la gente, cómo está la infraestructura, cómo está la educación, nos coloca en los primeros lugares de México.
Entonces, en el 2021 nos coloca en el 4º lugar y en el 2022 nos coloca en el 6º lugar. Sí tuvimos una caída, pero seguimos estando en el top 10 del índice de progreso social, donde nos mantiene, como repitiendo un poquito, cómo está la educación, cómo está gobernado el Estado, cómo está las finanzas del gobierno, cómo está la salud, son varios indicadores sociales, la legalidad de las instituciones, todo esto, y este indicador nos sigue colocando en los primeros lugares, por lo cual es importante comentar y reafirmar que la expectativa ante los shocks económicos que estamos viviendo y que son bastante fuertes, o sea, realmente el nearshoring se está llevando una parte importante. Yo creo que el Estado ha sabido responder ante esto y lo que comenta muy correcto el maestro Villalobos, esta construcción de infraestructura que es vital pues, para que lleguen las inversiones, aunque sí no nos encontramos en el top 10 de los estados con inversiones. Andamos por ahí del lugar 18, me parece. No estamos en el lugar, pero 18 de 32 seguimos estando arriba de la media. Es decir, seguimos siendo un estado atractivo para muchas inversiones y muchos proyectos. Por aquí quisiera cortar y seguimos comentando. Claro. En este caso, pues bueno, me comentabas un poco acerca de la infraestructura, también otros factores que son importantes, ¿no? Como para el desarrollo económico. Preguntarles en este sentido si, por ejemplo, para el siguiente año observan algunas cuestiones, por ejemplo, ya lo mencionaba usted, en cuanto a la seguridad, si ven preocupación en cuanto a seguridad aquí en el estado de Querétaro, que esto pudiera pues afectar a las inversiones, no sé, por ejemplo, el caso de la obra de 5 de febrero, que pues también ha generado pues malestar, además del malestar en la ciudadanía, si esto también pudiera pues impactar y que estos pues indicadores positivos que justamente me señala pues pudieran afectar a estas evaluaciones positivas que se tiene aquí en el estado. Sí, claro. No obstante a los resultados que hoy se tienen en el estado de Querétaro, pues sí, de todas maneras esto nos lleva a tener retos muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que la entidad sea un polo de desarrollo, atracción de inversión, pues también está generando, por ejemplo, un crecimiento poblacional, el fenómeno de la inmigración hacia Querétaro. Y esto genera retos importantes de carácter social, de vivienda, de salud, de transporte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no mal recuerdo, a finales de los 80s, el estado tenía una población alrededor de 700,000 habitantes. Hoy andamos arriba de 2,300,000 habitantes. O sea, la población ha crecido de manera impresionante 3 veces y estamos ubicándola en un periodo de 40 años, ¿sí? La población se triplicó. Esto genera pues demandas muy importantes, ¿sí? Y también por eso también decimos como retos pues que haya esa compatibilidad entre el desarrollo urbano y el desarrollo económico. Que haya esas condiciones, ¿no? Para que haya ese empate entre estas dos políticas. Y ese es un reto fundamental, ¿no? Otro reto que yo observo para el siguiente año es el tema de las finanzas públicas. El impacto que puede tener hoy la reducción de recursos hacia la entidad federativa vía las participaciones y aportaciones del gobierno federal, que los estamos viviendo en este año. Claro. Hoy el Estado ha recibido menores recursos que años anteriores y desde luego pues esto tiene un impacto en las finanzas públicas. Tan es así que de manera más reciente estamos observando un crédito. El crédito que obtuvo el gobierno del Estado, precisamente para poder sortear varios proyectos de inversión pública, ¿sí? Entonces, esto también pues va a tener como consecuencia el pago del servicio de esa deuda. ¿Qué implicaciones va a tener dentro del presupuesto del siguiente año? Y la otra cosa que tanto se puede recrudecer esa limitante de recursos el siguiente año. Y sobre todo porque es un año de carácter electoral. Y esto, el escenario electoral puede contaminar al escenario económico.
Y tal como se ha venido caracterizando en los últimos años, el ambiente electoral competitivo, pero también conflictivo. Y esto puede generar también retos muy importantes para la gobernabilidad. No estamos al nivel, no observamos el nivel que tienen otras entidades federativas, donde tienen unas limitantes impresionantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es otro de los retos importantes. La otra es permear ese crecimiento económico hacia las zonas de menor o regiones de menor grado de desarrollo. Y estoy hablando aquí de la región serrana. Claro. ¿Sí? Entonces, precisamente sí tenemos niveles de crecimiento económico positivos, pero también aquí el asunto es cómo vamos a permear este crecimiento hacia esas regiones. Y ha sido planteamiento de años, ¿eh? O sea, esto no ha sido de este año, de precisamente cómo se van a ir generando estas condiciones para que esas regiones también pues obtengan de esos resultados positivos, pues que también se vean reflejados en esas regiones, ¿no? Claro. Pues nosotros les agradecemos muchísimo que esta tarde nos hayan acompañado aquí en Presencia Universitaria, al maestro Arturo Muñoz Villalobos, presidente del Colegio Queretano de Economistas, a quien les agradecemos esta tarde. También a al doctor Roberto Alejandro García Jiménez, coordinador de la licenciatura en Economía Empresarial. Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros en Presencia Universitaria. Quedará pues ya pendientes para platicar de este tema económico, que son pues muchísimos, y nosotros les agradecemos mucho por acompañarnos esta tarde. Al contrario, un gusto como siempre. Un gusto y muchísimas gracias. Y pues hasta aquí con la información en Presencia Universitaria. Mañana nosotros los esperamos en punto de la 1:30 de la tarde. Presencia Universitaria por la tarde. El lado crítico de la noticia. Gracias por acompañarnos.